¿Qué es la diabetes, amigos? ¿Qué es? ¿Qué es realmente la diabetes? La diabetes es el nombre de una enfermedad. Dia significa a través. Betes, que pasa a través, que se sale. ¿Por qué? Porque los antiguos griegos le dieron ese nombre porque la persona tomaba agua, tomaba mucho líquido e iba a miccionar mucho, iba a orinar mucho. Entonces, como veían que tomaba agua, parecía que se le estaba saliendo esa agua, le dijeron, esto es una diabetes. Es decir, se le está saliendo lo que está entrando. Evidentemente hay mucha hambre y sin embargo la persona baja de peso. De ahí entonces se le dio el nombre de diabetes y le ponemos el apellido mellitus, de la palabra meli, que significa miel en latín, melis, que significa miel en latín, para indicar el sabor dulce que tiene la orina, porque la persona está eliminando glucosa. Y realmente, ¿cuántos tipos de diabetes hay? ¿Y qué es la diabetes en sí? Como les digo, la diabetes es una enfermedad multifactorial, es decir, hay problemas en muchos órganos que se enferman a consecuencia de ella. Pero al mismo tiempo sabemos que la diabetes es, voy a utilizar este término, lo voy a traducir, es una enfermedad hereditaria de dominancia incompleta. ¿Qué significa esto? Que el hijo del diabético hereda el gen de la diabetes, pero como es dominancia incompleta, no quiere decir que esa persona terriblemente ya está condenada a ser diabética. Es un porcentaje. Voy a ponerles un ejemplo. En el caso personal, su servidor Rafael Toraño. Mi madre fue diabética. Mi padre no fue diabético. ¿Cuál es mi promedio por mi dominancia incompleta? 50% de posibilidades de ser diabético en cualquier momento de mi vida. Pero cuando ya se declaran hermanos diabéticos, aumenta por cada hermano un 10%. En el caso personal, por mi madre tengo un 50%. Y mis 3 hermanos mayores, los 3 diabéticos, los 2 más grandes de mayor edad ya han fallecido. Una de cáncer de riñón y otra de complicaciones diabéticas. Por lo tanto, porcentaje que yo desarrolle diabetes en alguna etapa de mi vida, 80%. 50 de mi herencia más 10% de cada hermano, tengo un 80%. ¿Qué le tiro? A cuidarme como si yo fuera diabético. O sea, alimentarme, hacer ejercicio como si yo fuera diabético, aunque no lo soy. Mis análisis después de 16 años me comentan en los resultados que no soy diabético. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la base de la diabetes? La base de la diabetes es la hiperglucemia, es decir, la elevación del azúcar en la sangre. Es glucosa el verdadero nombre, pero la gente coloquialmente, yo dije voy a utilizar los términos coloquiales, hablo de azúcar. Pero esto es, el nombre real es glucosa. Ahora, ¿cuáles son los mitos? Dice mucha gente, es que hay, que si tengo diabetes de la mala, que si tengo diabetes de la no muy mala, que tengo diabetes en la sangre, pues si tengo diabetes en la orina. No, amigos. Solamente hay realmente 3 tipos de diabetes. Les dije que en común la diabetes es tener niveles elevados de azúcar en la sangre, de glucosa en la sangre. Allá estamos bien, ¿verdad? Ahora, hay la diabetes 1 o insulino dependiente. En este tipo de diabetes 1, el páncreas de plano no produce insulina, que es la hormona que es deficitaria, que es la que está baja en el diabético. Entonces, por lo tanto, esta persona
se le conoce con el nombre de diabetes infantil o diabetes juvenil porque el páncreas no produce insulina. Por lo tanto, esta persona desde que se diagnostica utiliza insulina. La otra se llama diabetes 1. La otra diabetes es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es aquella en que el páncreas produce menos cantidad de insulina. Podría ser esa una de los datos, menos cantidad de insulina. Pero también existe otra en la cual, aunque el nivel de insulina esté bien, los órganos que a ustedes les estoy presentando, como son el hígado, el cerebro, el músculo, el riñón, la grasa, el intestino, no le hacen caso a la insulina y es a lo que se llama resistencia a la insulina. Es decir, ¿qué significa esto? Que hay niveles adecuados de insulina, pero los órganos no responden a ella. Es el típico diabético obeso en la cual come mucho, te das cuenta que no requiere insulina, pero sus niveles de glucosa en sangre están elevados. En cambio, el diabético 1 es delgado porque pierde grasa al estar consumiéndola, metabolizándola en la tipo 1. Lo que quiero simbolizar con estos amigos, que hablar de diabetes no es solamente hablar que se te subió la glucosa. Es una enfermedad multifactorial de dominancia incompleta, como les he dicho, pero además muchos órganos están comprometidos. Está comprometido el tejido graso, está comprometida la reabsorción de azúcar por el riñón, que el músculo capte azúcar, trastornos en el cerebro que regulan los niveles de glucosa, alteración de la liberación de glucosa por el hígado, problemas en el páncreas que disminuye el nivel de azúcar o problemas en los intestinos que no estimulan al páncreas a liberar glucosa. No voy a ahondar más en esto porque lo que quiero definitivamente es que ustedes tengan un panorama real de la diabetes. Porque mucha gente me dice, doctor, fíjese que tengo diabetes, pero además tengo colesterol y además tengo la presión alta y además tengo triglicéridos y además tengo desgaste de huesos, etc. Y yo les digo, amigo, todo eso es consecuencia de la diabetes. Claro, puede haber un problema en que estés diabético y no tener colesterol elevado, ni tener triglicéridos, ni mucho menos. Pero definitivamente lo que hay que buscar es el estatus de bienestar de la persona. Por eso me voy a la segunda diapositiva. Bueno, ya les dije que muchos órganos se afectan o están alterados cuando el nivel de glucosa está elevado. Hago un paréntesis y comento el tercer tipo de diabetes. Ya les dije la 1 que depende de insulina, ya les dije la 2 que no depende de la insulina, pero al final, cuando se desgasta mucho el páncreas, puede al final terminar necesitando insulina. Y existe la diabetes gestacional, aquella mujer que se embaraza y en ese tiempo se le eleva la glucosa y cuando nace el bebé, nace grande, se le llama polisómico, es decir, o macrosómico, o sea, pesa mucho más de lo normal, que son 3,5 kilos, 3,800, puede llegar a pesar 4 o 5 kilos, y después de que salga, puede quedar siempre diabética. ¿Correcto? Ese es el otro tipo de diabetes, es la diabetes gestacional. Bueno, esto que les estoy mostrando es lo que se llama la prueba madre del diagnóstico de diabetes. Antes hacía el piquete del dedito y si tengo 110 estoy perfectamente bien, si tengo 90 estoy perfectamente bien y ya. Ahora no, amigos. La prueba se llama hemoglobina glucosilada, es decir, cuánta azúcar tengo pegada a mis glóbulos rojos. Y si tomamos en cuenta que el glóbulo rojo vive en promedio de 3 a 4 meses,
Entonces, estamos en el entendido que las pruebas de hemoglobina glucosilada se hacen cada 3 o 4 meses. ¿Y qué te reporta una prueba de hemoglobina glucosilada? Te reporta el promedio de glucosa que tienes desde hace 4 meses. Por un decir, yo me hago la prueba en febrero, me va a reportar el promedio diario de glucosa de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Y el promedio. Quiere decir que puede ser que una persona tenga una glucosa en ayunas de 90, 100 o 120, pero no esté bien controlada porque cuando come puede llegarle ese nivel de glucosa a 300 o a 400. Por eso tenemos las cifras de hemoglobina glucosilada. Esa se hace en sangre periférica, perdón, en sangre central, es decir, se saca de la vena, y el valor normal para decir que no eres diabético es que salgas con 5.6 para abajo. Cuando sales de 5.7 para arriba, eres prediabético, y en el momento que marques 6.5, independientemente cuánto tengas de glucosa en ayunas, tú eres diagnosticado como diabético, 6.5. Aquí son como calificaciones, pero aquí en la escuela es mientras más alta calificación, estamos mejor. Aquí es completamente al contrario, amigos. Mientras más baja esté la hemoglobina glucosilada, estamos con mejor calidad de vida. Acuérdense, la diabetes se diagnostica con 6.5. Cuando una persona es declarada diabética, los médicos nos encargamos de combinar medicamentos para disminuir la glucosa en sangre a niveles por abajo de 7. A mí me tocan pacientes incluso que llegan con glucosiladas de 13. Me tocó una religiosa que tenía 15, y también incluso hay personas que el tope es 15 y están por arriba de eso, están manejando arriba de 450 o 500 de glucosa. Lo que quiere decir que es importantísimo el control con la hemoglobina glucosilada para ver si estás yendo bien en tu tratamiento, y no porque la persona te diga me siento bien. Yo he dado una presentación en el que hablo de las enfermedades como son y lo que se llama enfermedades asintomáticas. Y desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque la diabetes es en un 80-90% las primeras veces asintomática. Es decir, no da síntomas, o da síntomas que la persona lo puede considerar como debilidad, lo puede considerar una infección en la orina, lo puede considerar hongo, lo puede considerar que no está comiendo bien, o lo puede considerar estrés, o lo puede considerar ansiedad, etcétera, o cansancio de trabajo. Y la sorpresa es cuando te hagas la prueba, aparece ahí la diabetes. O sea que las pruebas deben hacerse cada 6 meses, la hemoglobina glucosilada junto con colesterol y triglicéridos. Bueno, si ya les he mencionado de la diabetes, entonces, ¿por qué es tan importante el glutatión? El glutatión es importante porque, como ya les dije, que interviene en todas las reacciones químicas, y lo que tiene mal un diabético es precisamente los radicales libres. Es decir, esa persona tiene acumulación de sustancias tóxicas. Así que si el nivel de glutatión está bajo, va a ser mucho más agresiva la enfermedad y más sintomática. Ojo, no estoy diciendo que tomando precursores o consumiendo precursores de glutatión a través de cisteína se va a curar la diabetes. Nunca voy a decir esa palabra porque no es real. Lo que estoy diciendo es que los médicos tratamos con medicación alópata y algunos médicos homeópata o alternativa la diabetes. Yo la trato de manera alópata con textos y bibliografía. Sin embargo, sé perfectamente que el problema lo tienen las personas con una falla en el páncreas que no produce suficiente cantidad de insulina. ¿Y qué está pasando? Ustedes me preguntarán, doctor, ¿y de qué se muere un diabético?
¿Qué se le complica a un diabético? La respuesta es, mucha gente dice, lo amputan, otros dicen diálisis, otros dicen queda ciego, y sí, son sus complicaciones de las cuales voy a mencionar en este momento, pero el diabético no se muere de eso. El diabético se muere de falla cardíaca o de falla cerebral. Se los dejo de tarea. El diabético se muere de falla cardíaca o de falla cerebral. Es decir, es mucho más común un infarto en un diabético que en un no diabético. Es mucho más común una embolia, una trombosis en un diabético que en un no diabético. Y obviamente si ese diabético además está obeso, además está hipertenso, además fuma, además tiene vida sedentaria, es una bomba de tiempo. Definitivamente lo que yo propongo y nuestro equipo está proponiendo es vigilar con análisis, pero al mismo tiempo estar consumiendo precursores de glutatión para que los radicales libres sean eliminados lo más rápidamente posible y la calidad de vida mejore. No estoy diciendo dejar de inyectarse insulina, no estoy diciendo dejar de consumir las tabletas. Y hay muchísimos, más de 20 tipos de medicamentos que se están utilizando en el mercado. Y hay incluso medicamentos de uso semanal y uso subcutáneo para tratar, eso sí, a la diabetes. Los precursores de glutatión son suplementos que van a intervenir en el metabolismo de la persona para que ella misma se controle sus radicales libres y su calidad de vida mejore. Jamás decir que va a curar diabetes. El tratamiento es exclusivamente por los médicos. Y veamos qué le está pasando a la persona que presenta diabetes. Dicen, tiene un poco elevada el azúcar. Ok, sí, pero no solamente es eso. Vean qué le está pasando. Con el nivel que está teniendo en distintos órganos que voy a desglosar ahorita es comprobado. Si existen niveles elevados de GSH, o sea, esa es la forma de abreviar la palabra glutatión, es la simbología del glutatión, tenemos que GSH cuando está elevado, entonces mejora el sistema inmunológico de tal manera que puede contrarrestar a los virus, bacterias, hongos y parásitos de las enfermedades oportunistas. Quiere decir que la persona diabética se deduce entonces que el sistema inmunológico lo tiene bajo. Dice, ayuda a aportar con respecto a la disminución del aumento plaquetario. Es verdad, cuando la persona está diabética, las plaquetas aumentan porque la sangre se vuelve muy espesa, vamos a usar esa palabra, y hay más riesgo de trombosis y embolia, formación de coágulos. En cambio, cuando el nivel de glutatión está elevado, disminuye este incremento plaquetario. ¿Qué más? Cuando la persona está diabética, como tiene radicales libres presentes, tiene sustancias que están oxidando, entonces aparece la arteriosclerosis, que no es más que endurecimiento de las arterias y por acumulación de colesterol y calcio, que va a favorecer lo que yo les dije, de lo que se muere el diabético, de problemas cardíacos, de problemas de infarto o de problemas cerebrales. Y obviamente otros problemas vasculares, que son los tres que menciono abajo, como son la nefropatía diabética, en que se lesiona la circulación de los riñones y la función renal y termina favoreciendo la diálisis o la necesidad de la diálisis. La retinopatía diabética, en que se destruye la retina, que es una estructura nerviosa, y solamente la alimenta una arteria, que es la arteria central de la retina. Vemos que también se va a lesionar y puede haber derrames y desprendimiento de retina y formación de lo que se llama retinopatía diabética. Y neuropatía diabética, porque los nervios de las extremidades, sobre todo de las piernas y de los pies, van a ser afectados por la acumulación de radicales libres y se afectan los nervios. Por eso la persona siente que se le entumen los pies o que le arde o que le dan comezón
o que sienten hormigueo, pero yo tengo casos de pacientes que lo tienen también en las manos, en los brazos, en el tórax y en el abdomen. Sienten que le están caminando animales o que le arde el abdomen, le arde el área de la piel del tórax, incluso obviamente la espalda, incluso la nuca. Entonces, para ir terminando este puntaje que estoy hablando del glutatión, ¿para qué sirve entonces en la persona diabética?